En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Gracias, Señor, por darnos tu espíritu de amor y de servicio, y sobre todo gracias por enseñarnos a servir, por enseñarnos que si te acogemos a ti, acogemos a nuestro Padre, y gracias por dejarte acoger también por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo feliz de poder compartir con ustedes una vez más esta oración. Mi nombre es Diana María Montoya Arango y hago parte de la comunidad de la zona norte de Medellín. Hoy vamos a orar con la cita de Marcos 9, del 30 al 37. Marcos 9, del 30 al 37. Y le he querido dar el título: Escucha, ama y serás feliz. Siempre que he escuchado esta cita, yo me pregunto, ¿por qué si los discípulos han aprendido tanto de Jesús, por qué vienen discutiendo por el camino y sobre todo por este motivo de quién es el más importante? Y orando esta cita, encontré la respuesta en la primera lectura, que es del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice así: el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Primero aclaremos esta parte, porque al leerlo uno entiende que Dios nos dio un espíritu inclinado al mal, y no es así, no. Dios nos dio un espíritu limpio y puro, pero el hombre lo corrompió después por su pecado, y por eso quedó inclinado al mal. Pero es que miren cómo termina de lindo la cita, que dice: mayor es la gracia que Dios nos da. Estas palabras entonces me llenaban de alegría y de esperanza al saber que Dios entiende nuestra fragilidad humana y nos da su gracia. Y entonces aquí se entendía a los discípulos del Evangelio hoy, cuando en vez de estar escuchando a Jesús que les viene hablando, ellos discuten distraídos en otras cosas. Los invito entonces a orar hoy con esta cita desde 3 puntos que iluminaron mi oración. El primer punto, la importancia de la escucha. La cita nos dice: no entendían lo que decía. En esta parte me identificaba un poco con los discípulos y tal vez algunos de ustedes también, pues en muchas ocasiones en nuestra oración no escuchamos a Jesús. Nos metemos en nuestros problemas, empiezan las distracciones y ahí nos perdemos. Ya dijimos que esto no es malo si yo me quedo ahí, porque entonces no estoy escuchando a Dios. Necesito entonces pedir la gracia de Dios para que me ayude a escucharlo, porque por no escuchar a Jesús es que no entendemos muchas veces lo que sucede en nuestra vida. Nos asustamos por lo que está pasando, por lo que dicen del fin del mundo. Por no escuchar a nuestros hijos es que no entendemos su comportamiento. Por no escuchar a nuestros hermanos es que juzgamos y criticamos. Por eso, en esta primera parte, los invito a pensar si estamos escuchando a Dios, si estamos sacando tiempo
para escuchar a nuestros hijos, pero tiempo de calidad, ¿sí? Para escuchar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros compañeros de trabajo, en fin. El segundo punto es quién es el más importante. Jesús sabe que los discípulos vienen discutiendo sobre ese tema y les dice, el que quiera ser el primero o el más importante debe ser el último y servir a los demás. Esto es muy difícil, sobre todo para las mujeres que nos toca llegar del trabajo de fuera y seguir en los oficios de la casa. Y más aún cuando no tenemos el apoyo pues, de alguien en la casa pues, que nos dé como una manito. O en la empresa, que también muchas veces a uno le recargan mucho el trabajo y mientras que otras personas pues son más relajadas y no es que hagan mucho, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto como una carga, para nosotros es muy difícil, nos cansa y nos aburre. Pero cuando nosotros lo vemos con los ojos de Dios, con los ojos del amor, todo es más fácil. No digo que no se nos va a quitar el cansancio, ¿cierto? Porque la fatiga, el cansancio están ahí, pero se siente mucha alegría cuando uno ve que lo que uno hace a las otras personas felices. Porque no es lo mismo uno coger un plato de comida, por ejemplo, y servírselo al esposo o servírselo a los hijos y entregárselo renegando o de mala gana, que entregárselos con una sonrisa, aunque estemos cansados y fatigados. El sábado nos hablaba Kalina de los lenguajes del amor y nos decía precisamente que uno de ellos es el servicio. Hay muchas señoras en nuestra parroquia, yo sé que en las de ustedes también, que son muy calladitas, son muy tímidas y no se muestran mucho, pero qué importantes son para nuestra comunidad con el servicio y con todo lo que hacen por nosotros. De verdad que nos sirven mucho y eso pues da mucha alegría con lo que ellas hacen. Por eso también las invito hoy a que le pidamos a Dios ese espíritu de servicio para que a pesar del cansancio y la fatiga hagamos todo con amor. También los invito para que evaluemos cómo está esa humildad en nosotros, cómo vivimos esa actitud de servicio en nuestra familia o también en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Y el tercer punto que veía es esa sencillez y esa sinceridad con la que Jesús nos habla y nos dice las cosas, para que las podamos entender. Él toma un niño y dice, quien acoge a su hermano, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a mi Padre. Entonces Él toma un niño, y sabemos que en su época los niños eran tomados como aquellos que no tienen derechos, que no valen, que son ignorados. Y Jesús toma un niño en estas condiciones para mostrarnos que el reino de Dios es de los ignorados, de los sencillos, de los olvidados, de los humildes. Con esta actitud nos dice que nuestro Padre, que está en cada uno de nosotros, también es así, también es sencillo, también es todo amor, también es todo ternura, también es todo comprensión. Pidámosle hoy entonces a nuestra Madrecita María, que acompañó a sus discípulos, que se entregó también al servicio del reino, que nos ayude, que nos quite esa rabia de pronto, ese enojo que a veces nos da cuando tenemos tanto trabajo y que de pronto no tenemos quien nos ayude. Pidámosle a ella que a su ejemplo nos dé esa actitud de servicio, pero de servicio con amor, que su compañía y que la fe que tenemos en ella y en el Señor nos ayuden a escuchar a Dios, nos ayuden a amar y nos ayuden a servir a nuestros hermanos. Que tengan una bendecida oración.